Hola, yo soy Laura. Y yo Alejo. Y esto es No hay banderas en Marte. Un espacio que hemos creado para compartir todas esas historias de viajes no posteadas. Con nuestros invitados abordamos el lado B, ese que pocos conocen, las decisiones, las experiencias y las consecuencias de irse, quedarse o volver. Después de chulear la universidad, sin tener muy claro el camino, pero con el deseo de huir de la violencia que atravesaba Colombia a finales de los 90s, Juan Felipe Robledo viajó a Londres, una ciudad que lo envolvió con su multiculturalidad y su intensa vida nocturna. Luego de unos años y con ganas de algo nuevo, decidió irse en calidad de voluntario para Malawi, un país al sureste de África, una experiencia que marcó un antes y un después en su historia. Compartir la cotidianidad con la comunidad, experimentar otra forma de vivir y sentir la abundancia en medio de la carencia, despertó en él una sensibilidad importante por la sabiduría ancestral, por la naturaleza y por la magia de la vida. Su estadía en África era temporal, pero finalizó con la certeza de encontrar un nuevo sentido que lo acompañaría de vuelta a Colombia, para conectarse con todo eso que siempre estuvo ahí, pero que antes no veía. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte. El día de hoy estamos con Juan Felipe Robledo. Juan, gran amigo mío de hace muchos años, tengo que confesarlo, ahorita lo estaba diciendo, hace más de 20 años. Juan estaba recién llegado de África, yo no podía creerlo, era como mi héroe, como este man se fue con unos dreads así, con unos rasos hasta las nalgas, y yo no, todo bonito. Esos eran bien tenidos, esos ricos. Sí, eran así, nada como estos. Y bueno, y de ahí en adelante pues, nos seguimos viendo un tiempo, nos separamos por muchos años. Juan, gracias por aceptar la invitación. Un domingo, tarde-noche, de visita a Medellín y sacrificar este ratico con nosotros. No, muchachos, un gusto, un honor estar aquí conversando de la vida rico. Resulta que Juan, nosotros no sabíamos que era hermano de una muy amiga de nosotros, y un día Alejo estaba revisando Facebook y dijo, pero ¿cómo así? ¿Será que Manuela y Juan son primos? A mí no me cuadraba por generacionalmente. Yo decía, pero no, pues difícil que sean amigos porque Manu es muy joven y vos estás muy viejo. Entonces decía, qué raro. Le pregunté a Manu, ¿buscas a Juan Felipe? Es que es mi hermano. Yo, ¿cómo va a ser que son hermanos? Y bueno, pues precisamente por eso estamos hoy acá, que Juan vino a visitar una parte de la familia. Juan, vos sos ingeniero mecánico, cosa que también después de que volviste de África, si este man es ingeniero mecánico, como que no cabía también bajo la estética de los ingenieros mecánicos. Pues nos gustaría que nos contaras un poco de esa parte, como esa decisión de voy a ser ingeniero en Medellín, y en qué momento decides irte primero para Inglaterra antes de irte para África. Yo salí del colegio de 16 años. Y no tenía pues claro realmente qué quería. Había dos cosas como que me llamaban la atención. Una era biología marina, porque mi papá fue buzo toda la vida, instructor, entonces yo desde chiquito tenía tanque y el man nos sacaba a bucear. Y a mí me parecía muy bacán y me encantaba todo lo del mar. Por mi papá también, que era muy mecánico en desbaratar cosas, arreglar. A mí me gustaba como entender cómo funcionaban los aparatos, las vainas. Entonces cuando yo le pregunté una vez a él como, bueno, tengo estas dos opciones, ¿qué me aconsejas? Entonces él me dijo, yo voy a ser muy sincero, mijo. Su tía Olga Lucía, que es bióloga, ella es profesora de colegio, y aquí en Colombia no hay billete para investigación. Usted se va a quedar dando clases en un colegio, pero en la ingeniería mecánica sí puede trabajar en empresas, no sé qué. Entonces pues yo pensé la vaina y dije, pues no, el hombre debe saber del tema porque él es ingeniero electrónico. Y dice, bueno, yo no me veía enseñando pues en un colegio dando clases de biología. Sí. Yo iba en Pereira, decidí estudiar a Medellín ingeniería mecánica. Y yo a los 2 años me di cuenta, pero contundentemente, que yo no quería ejercer, no quería ser un ingeniero. No me veía trabajando por lo que yo estudiaba y me perfilaban. Los ingenieros mecánicos hacen esto, se dedican a esto. Y decía, uy, no, yo realmente no me veo ahí. Pero yo después de 2 años invertidos, dije, no, yo no me retiro porque no quería volver a arrancar de cero. Otros 4 años de cero y no tenía tampoco claro como, no, ya sé qué es lo que quiero hacer en mi vida. Y entonces acabé. Me gradué y entregué el diploma, y ahí digamos que pasó algo que fue lo que me llevó a tomar la decisión de salir. Es que en esa época en Medellín estaba así súper
fuerte el tema de la guerra con el cartel de Medellín. Entonces a mí me tocó a cada fin de semana escuchar las bombas, los vidrios del apartamento vibraban, me tocó en el edificio de adelante ver secuestrando, sacando a un man, la señora gritando detrás porque no la llevaran y no volvió a aparecer, volaron un avión de Avianca, o sea, era una cosa fuerte. Y en las noticias entonces veía muertes de... Hubo una imagen que me acuerdo que me impactó mucho, estaban mostrando unas imágenes de unos soldados que había cogido la guerrilla, había quemado un camión de soldados y mostraban muy heavy. Y yo ya estaba como muy cansado y no quería como vivir en un país con esa zozobra. Perdón, Juan, eso fue a finales de los 90. Sí, eso fue, yo terminé la universidad en diciembre del 98. Y ya en una edad en que uno ya tiene como un nivel de conciencia más desarrollado, porque por lo menos a mí me tocó mucho más pequeña, pues que uno como que, yo recuerdo que todo el mundo habla de eso, pero ya uno en la universidad pues ya está desarrollando también un pensamiento crítico, tiene un nivel de conciencia, entiende todo lo que está pasando en ese momento, cómo se afecta más. Total, y era sobre todo como, a mí me tallaba mucho como, yo no quiero vivir en un país donde la muerte es lo cotidiano y donde yo me sentía que me estaba volviendo, me estaba acostumbrando a ver eso en los noticieros y era como normal, un poco lo que hablábamos ahorita, que las historias, aquí se vuelve uno un poco como insensible en Colombia porque hay tanta vaina pasando todo el tiempo que para no involucrarme yo tanto emocionalmente y que me afecte a mí, entonces pongo una distancia. Y hubo una situación que marcó como, ya fue, a partir de ahí yo tomé la decisión de no puedo seguir más acá. Es que yo iba a visitar a mi novia en ese momento, ella estaba haciendo la práctica en Montelier en Cerro Matoso, yo iba en un taxi, camino al terminal de buses de Medellín, el taxista paró en un semáforo y al otro lado de la esquina, unos 20 metros, un man se bajó una moto caminando, le dio 2 tiros a un personaje, el man cayó en el piso, le dio otros 2 ahí, se montó en la moto, pasó, el semáforo pasó verde, arrancamos en el taxi y a los 5 minutos estábamos en el terminal y no dijimos nada ni el taxista ni yo compré el tiquete, me monté y arrancó el viaje. Y en el viaje entré como en una crisis tenaz porque decía, no puedo creer que acabo de ver matar a un ser humano y no sentí nada. No me dio remordimiento, no me dio pesar, no exclamé, no le dije nada al taxista, al man tampoco me dijo nada, como mirando un noticiero. Y eso fue como un punto de quiebre donde dije, no, yo no quiero seguir en un país donde eso esté pasando, yo no quiero vivir en medio de la muerte, yo quiero vivir como con la vida. Y ahí con Mari, la novia que en ese momento decidimos, no, vámonos nos graduamos en diciembre, en enero nos vamos, tuvimos el apoyo de las familias y nos fuimos a vivir a Londres. Y de una vez les costaba aprender inglés y todo. Sí, todo lo porque que claro, era el tema como de también de, yo no quería Estados Unidos, sí. Para mí ese sueño americano no era para nada pues como atractivo. No tenía ni 5 de años para allá. Y la verdad era como me quiero ir lo más lejos de la casa también, como de cambio de cultura, como todo nuevo. Me gustaba mucho el acento británico y el hecho de vivir en Londres, una capital del mundo, fue como, bueno, vámonos a ver qué tal, cómo es la vuelta. Yo también siento que para esa época, pues, Inglaterra era lo que hoy es Australia para muchos, sí, que era como el destino para aprender inglés, aparte de Estados Unidos, porque la relación con Estados Unidos también era otra. Sí. Era Inglaterra y en esa época se podía trabajar y estudiar. Sí, total. A mí me tocó, digamos, fácil en el sentido de que yo no tenía, porque mi hermano se fue como a los 3 o 4 años, a mí no me exigieron pagar por adelantado cursos, o sea, yo mandé una carta a un instituto de inglés que me encontré en internet, me dijeron, lo aprobamos, me mandaron como una carta de aprobación de que sí se inscribió, mostraron unas cuentas bancarias, no sé qué, a comprar tiquete y con eso me fui. Y allá teníamos la posibilidad de poder trabajar como un part-time, con un tiempo medio, yo no me acuerdo cuántas horas a la semana, pero nosotros llegamos y rapidito nos ubicamos, alquilamos un cuarto en una casa compartida con unos surafricanos y arranqué a trabajar en cocinas, lavando baños y cocinas. Y como ingeniero, ya sabías a los años que no, pero ni se te pasó por la cabeza, vos estabas seguro que por ahí no era. Sí, hubo un momento al principio, cuando estaba trabajando, yo vivía en el norte de Inglaterra, de Londres, en ese entonces en un barrio que se llamaba Hampstead Heath. Y me conseguí un trabajo en un restaurante de pollos que se llamaba Nando's. Y buenísimo, sí, portugués. No, Qué rico. Buenísimo. Pero entonces entré de cleaner. Sí, sí. Y siempre en bus, era una hora larga hasta allá. Entonces yo salía después de limpiar todo el restaurante y lavar ollas y baños, no sé, 2 de la mañana.
Entonces, en unas noches de esas, en ese frío, hermano, del invierno británico, Que es parado así en bravísimo. un paradero de buses, con la espalda vueltana, decía, marica, yo después de haber estudiado 5 años en una universidad y ser ingeniero mecánico, me vine a lavar ollas aquí. Claro, la clásica. Uy, sí debería haber otra manera. Sí me pasó por la cabeza como un par de veces de la piedra que me daba como estar ahí, pero se me pasaba rapidito. Juan, eso te quería preguntar, porque vos que sos una universidad privada en Medellín, con unos privilegios, tomar esa decisión de irme para Inglaterra, y usualmente para muchos es, voy un año, aprendo inglés, vivo la experiencia, como que, como dicen acá, como guapeo, pues, también le pruebo a mi familia que soy un berraco y puedo hacer trabajos, pero vuelvo a Colombia. Vos, por el contrario, fuiste extendiendo tu estadía en Inglaterra con una particularidad, y es que para mí en ese momento era mucho más difícil porque pues internet no era que hubiese en cada esquina, menos en el bolsillo. No, ni celulares había. Exactamente. Los smartphones pues no, eso no existía. Y eso yo siento que hacía que Inglaterra quedara más lejos de Colombia. O sea, la comunicación también lo aislaba uno más de la familia, de los amigos, andando con un librito, con un mapa para ubicarse. Sí. Traducir todo era más difícil porque pues no tenías el traductor en el bolsillo, era mucho más complejo, y sin embargo con las dificultades tú dijiste, no, me va a quedar otro añito y otro añito. Sí, yo, hermano, realmente nunca me fui como mucha gente que se va con la idea de voy a estudiar un año y me devuelvo. No, yo no tenía ni idea cuándo iba a volver, no tenía como ese plan. Yo quería abrirme al mundo. Me quiero alejar y abrirme al mundo. Y ver qué pasa. Sí, porque era como, ay, qué rico salir de Colombia y conocer el mundo. Lo que yo realmente extrañaba de Colombia era la naturaleza. O sea, como el escenario de montañas, porque Inglaterra es muy plano y el norte de Europa es muy plano. Entonces a mí sí me extraña un poco como los ríos y las montañas, como esa belleza del paisaje colombiano. Pero la comida, inclusive la familia, yo no sentía como una necesidad de tener que volver y un vacío, como un dolor de no estar cerca como a mi papá o mi mamá. No, era más bien como, uy, qué rico, volé. Y como que sentía que ellos estaban contentos de que yo estuviera como haciendo mi vida y volando. Y yo nunca he sido como muy patriota, ni la bandera, ni el himno, ni vallenatero, no, ni el colegio, ni la universidad, ni la ciudad, no, nada. O sea, te estabas disfrutando esa oportunidad. No, total, yo me metí, además porque es que lo bonito como de Londres es que es una ciudad, lo que menos hay son británicos. O sea, ya, hermano, multicultural. Usted aquí en Colombia no ve el único chino que ve es cuando va a comprar un arroz chino y el resto no hay, o el gringo que va se cuelga aquí para las llaves y la platica en Cartagena. Pero pues ahorita hay más, pero en ese entonces no. Entonces como uno abrirse, hermano, esa posibilidad de conocer gente de tantos países y estudiando en un instituto de inglés, pues... Claro, con estudiantes también asiáticos. Claro, entonces conversar como cómo es la vida en Finlandia y en China. Entonces a mí eso me parecía, hermano, fascinante. Y algo que me gustaba mucho era la posibilidad que daba Inglaterra, era con el trabajo que uno tuviera, que en este caso era cleaner y ya después ascendí, entonces ya fui chipper, entonces ya fritaba las papas, entonces ya iba como ascendiendo la vaina. Era poder viajar, trabajar 4 meses, ahorrar y llegaba el verano y nos íbamos a viajar 2 meses por muchos países. Claro, el momento también de la libra esterlina. Entonces uno tenía, hermano, pues por un lado había, digamos, en Europa la ventaja de que por la edad los descuentos en trenes eran muchos y la libra estaba muy fuerte, entonces uno viajaba, le aguantaba para viajar 2 meses y poder viajar a cualquier parte del mundo que uno quisiera, estaba muy cerquita, muy barato. Entonces eso me abría cada vez más como la posibilidad de conocer más parte del mundo y a mí eso, viajar me hace sentir vivo. Desde que yo empiezo a empacar una maleta, hermano, empieza a ver como movimiento en mí como de, como que el solo hecho de empacar previo, sí. Hay algún movimiento como de vida. No, compra uno esa etiqueta y ya uno le cambia la cara. No, el hecho de uno moverse, a mí el solo hecho de empacar y como que ya, eso es la vida para mí, estar en movimiento. Y para mí Inglaterra era eso, como la posibilidad de, como el puente que me podía ir a mover a muchos. También la posibilidad que a Europa, ¿cierto? Que se puede mover uno mucho más fácil con tiquetes muy baratos por un resto de países. Y Londres tenía también un encanto que era la vida nocturna. O sea, como el Londres, claro. Entonces yo también me metía de cabeza así en el mundo del éxtasis, del ácido y yo no tenía amigos colombianos allá, entonces era también una riqueza de tener amigos de otras partes del mundo y de surfear en medio de como de toda esa vida nocturna. No, y el underground londinense, la música. Es una cosa de locos que uno aquí no se ve. Entonces,
Y fue muy charro, porque por ejemplo, cuando yo allá fue donde me encontré como todo el tema de las raves y estas after parties, y cuando yo volví aquí a Colombia, ya a los 4 años y medio, estaban empezando en Pereira como en Cerritos, y así, sí, aquí hay after party, y yo, sí, ¿verdad? Cuando yo nunca fui uno, pero no, había balacera, y perico, entonces yo, uy, no, nada que ver, allá hermano uno se chocaba con alguien y se abrazaban, y se pedían perdón, y se daban besos, y se cambiaban el celular, y aquí, hermano, una cosa, usted le pega y le sacan el revólver, es una cosa muy loca, es otra cultura. Entonces, a mí eso me sollaba muchísimo. ¿En qué momento dentro de toda esa experiencia llega África? O sea, dices, bueno, ya como que cumplí mi ciclo acá. Yo siento que también uno como que llega a unas ciudades y se da un tiempo de descubrirlas y de vivirlas intensamente, pero también va sintiendo uno como que ya fue suficiente, ya no está pasando nada más. ¿O qué fue eso que te hizo como considerar la posibilidad de irte a otro lado? Mira, que a mí me llama mucho la atención, yo tenía muchos compañeros de trabajo brasileros, sobre todo en cocinas, manes que llevaban 10, 8 años, o sea, sin papeles ya obviamente, porque ya no estudiaban, no tenían visa. Sí. Y era una vida presos, porque trabajaban todo el día en cocinas. Entonces, por ejemplo, en invierno, que amanecía como a las 9 de la mañana y a las 4 de la noche, esa gente no veía la luz del sol. Entraba por la mañana temprano, metido como en las cocinas, por ejemplo, son como un piso más abajo, no hay ventanas, y salían en la tarde ya noche, y ahorraban, era para el fin de semana, meterse lo que hubiera para como salir un poco como de esta vida loca, y arrancaban la semana otra vez, algunos con 2 trabajos, para el fin de semana totearse, y uy no, eso no puede ser, como que uno veía como muy claro cómo se quedó la gente ahí, y perdió la perspectiva y la vida se volvió a eso. Entonces tenían billete para rumbear, pero el trabajo, y un trabajo que no te permite como subir de ahí para dónde va a pasar. Que ya llegaba al techo. No, sí. No hay forma de crecer. No, porque no puede ser gerente porque no tiene papeles, cocina para que nadie lo vea, ni siquiera mesero, sí, donde no lo vean. Entonces llegó un momento donde yo me cansé ya como de eso, de trabajar en este tipo de trabajos, de la rumba y de viajar, rico viajar, pero como que yo dije, ya, yo quiero ya otra cosa, como que ya chulié. La vida mía no puede ser como quedarme aquí otros 10 años. Sí, aunque pudiera tener papeles pues y pagara cursos pendejos pues por no perder la visa y poder salir y volver, pero realmente como que ya hablaba bien el inglés, ya había vivido en Londres, así me lo conocía, había surfeado, naufragado en ese mundo nocturno. Entonces llegó un momento donde sentí como que quería moverme. Y ahí, la verdad, yo no sé cómo por qué hubo un momento donde dije, yo quiero irme para África. Porque como cuando salí de Colombia que quería algo totalmente diferente, y no, yo quiero ir, no quiero estar en Europa, quiero irme para otra cultura, otro continente distinto. Y me llamó la atención África, dije, no, me quiero ir a hacer un voluntariado. Y entonces empecé a buscar. Como bueno, y entonces ¿qué? ¿Para dónde se va uno? ¿Cómo hace? Y empecé a buscar por internet y había de todo. Entonces en los sitios donde usted le pagaba una millonada y lo mandaba a limpiar arrecifes, a Madagascar 2 meses o a cuidar al elefante en Tailandia. Pero yo no quería eso, yo realmente quería irme también y quedarme largo y poder como entrar en conexión con la cultura. Y por ahí buscando me encontré una organización danesa que se llamaba, bueno, no sé si todavía existe, Humana People to People. Y esta gente tenía como escuelas de formación en diferentes países de Europa, y en Inglaterra tenían una en el norte de Inglaterra, en una ciudad que se llamaba Hull. Entonces los contacté, les escribí, y en ese entonces a mí me tocaba pagar solamente 2.000 libras, que era un billete, pero lo tenía ahorrado, porque yo trabajaba ahí ahorrado con lo que tenía, no tenía rollo. Y eso me cubría, a mí me pareció muy interesante porque me cubría no solo me iba para África, sino que me iba 6 meses para esta escuela, vivía ahí 6 meses mientras me entrenaba y me preparaba. Ellos tenían diferentes como proyectos, estaba uno que se llamaba Child Aid, que era como ayuda de niños, había otro trabajo de huérfanos, para plantar árboles, para hacer fundraising, como recoger billetes para ellos. Entonces me llamó la atención, los contacté, me hicieron como una entrevista y bueno, listo, hágale. Y entonces me fui al norte de Inglaterra 6 meses a vivir en era muy particular porque era un antiguo hospital mental. Y era pues medio lúgubre, el norte de Inglaterra, nunca vi el sol por ahí, salía 2 días al año. Y eran estas casas grandes, como edificaciones de 2 pisos grandes, como hospital en un campo verde bonito, y ahí eran como los dormitorios de los DI, se llamaban como Developer Structure.
y tenía pues una cocina grande y salones y era muy como autoaprendizaje. Entonces había unos profes, pero era mucho como material dependiendo de uno por día, entonces uno empezaba a estudiar el lenguaje de ese país y dependiendo de como la línea que uno iba a hacer, empezaba a estudiar sobre lo que fuera, derechos de los niños o plantar árboles. Y venían de intercambio personajes de África que trabajan en las comunidades allá en los proyectos. Entonces era muy bacano porque había una interacción también con gente de África que nos enseñaban el lenguaje y había gente de todas partes del mundo. De la misma edad había gente de China, de Polonia, de Gibraltar, de Holanda, de Estados Unidos, de Singapur. Entonces era muy rico como también la diversidad cultural de gente como yo que estaba ahí como en ese mismo plan como de no tener claro qué hacer en la vida, pero bueno, chéverano es un espacio de ir 6 meses a ayudar a alguien más y aprender qué pasa ahí. ¿En qué ciudad de Inglaterra fue eso? Hull se llamaba, era una ciudad, hermano, industrial. Oscura, no, sí, terrible. No está en el spot como para irse de paseo, como vámonos a Inglaterra, Hull. No me muero yo ahí al mes. Y eso, anímicamente bien. ¿Vos no sentiste en ningún momento como, eso está 6 meses en esta ciudad, ¿qué voy a hacer? No. Todo eso fue un viaje, sí, porque yo siempre estaba como de viaje, ¿sí me entiendes? Como yo sabía que eran 6 meses y de ahí me iba para África. Y todo lo que pasaba ahí era nuevo, porque igual nos tocaba salir para recoger plata para los tiquetes de ahí, nos tocaba salir a vender. Nosotros hacíamos unos periódicos y nos tocaba irnos una semana al mes a diferentes ciudades de Inglaterra. Dormíamos en iglesias donde nos hospedaban y salíamos a vender periódicos en la calle. Así a desconocidos a vender periódicos para recoger plata, para ahorrar para los tiquetes para Inglaterra. Y nos turnábamos para hacernos cargos de la cocina. Entonces, una vez a la semana yo era encargado de hacer los menús y comprar comida para 40 personas. Entonces, todo era un reto y un aprendizaje. Y con gente del resto del mundo también aprendiendo todo el tiempo. Entonces, conversábamos eso de la música y la vaina. Juan, justamente que hablas de esa multiculturalidad, pues como esas relaciones que uno va teniendo con gente en tantas partes del mundo cuando vive esas experiencias, ¿qué imagen tenían ellos de los colombianos en un momento donde pues estaba la violencia en el furor acá en el país? O sea, se hablaba mucho de eso. Cuando decías, no, yo soy colombiano, la gente como que, ¿qué sensación tenía? Pues la gente con la que yo compartía ahí, con mucha intriga, porque si es verdad que allá matan a la gente, y la guerrilla, ¿qué es eso? Y el narcotráfico, sí, entonces para la gente era algo que no tenían en sus países y como uno depende de la historia que le proyectan a uno o de la novela o de la noticia que dan. Entonces conocer como un colombiano de carne y hueso le permitía no como yo me sentaba a hablar con uno de Zimbabue, como decir, venga, écheme el cuento, como es la vuelta de allá. Siempre había mucha intriga. Y finalmente el colombiano tiene mucho más sabor como en la forma de ser, en tocar, en hacer chistes. Entonces eso generaba también como una ruptura un poco como entre el chino y los de Europa del Este, que son más serios, más quietos. Entonces era bacano como... También en la mitad como integrando unos con otros. Sí, sí, el carisma mamando gallo. Pero ese tema de Colombia siempre era como... Cuando uno decía, ¿dónde de Colombia? Entonces alguien era el que luego como que decía, esperando a ver qué tiene, para que me dé un poquito. Sí, claro. O como el otro que decía, venga, cuénteme cómo así, uy, pero eso allá cómo es la vaina, cómo se matan y la guerrilla porque es un mundo que no vivían, entonces genera curiosidad. Y uno también viajando pues encontraba de todo, como en las aduanas, como el man que de una le hacía uno desbaratar todo, el morral para esculcarlo, como el que empezaba a molestarlo uno, decirle, usted es colombiano, está cargado, y poder como empezar, no, inclusive sentirle a conversar con él, a echarle chistes. Sí, yo tengo aquí no sé qué, y se reían, igual lo dejan pasar sin revisar, pero sí, en esa época sí era un estigma fuerte. Eso ya fue principios de los 2000, sí, para ese momento. Sí. Y es muy loco porque yo siento que ese estigma, o sea, que tenemos, que yo siento que se ha ido pues también modificando con el tiempo, pero en ese momento muy fuerte, los colombianos pues también lo hemos tenido, por ejemplo, nosotros los colombianos con personas de los diferentes países de África. O sea, como que a uno le dicen África y ya uno se imagina de África, un escenario súper catastrófico. Sí. Solo llegan malas noticias. Sabemos tampoco que cuando mencionamos África es como si fuera un país. O sea, ni siquiera decimos... ¿De qué país? Se habla de África en Angola, general. no es de Mozambique, no.
de África. Digamos con la particularidad que África son como dos continentes. África del norte del Sahara es otra cosa distinta al del Sahara para el sur. Son dos mundos diferentes. El África del norte es muy, iba a decir muy musulmana, pero igual yo pensaba eso, pero me encontré que también hay mucho musulmán de ahí para abajo, pero digamos la cultura es muy distinta. Físicamente también, ¿no? La vestimenta del sur para abajo es más colorido, aunque también hay muchos musulmanes, pero es otra historia. Arriba son más musulmanes que africanos, de Sahara para abajo son más africanos que musulmanes. Me refiero a prima la cultura. Sí. ¿Sí? Entonces yo puedo ser musulmán y tener la mezquita, pero igual me he visto de colores, no con las túnicas y hay otro swing, otro sabor. Sí, sí, sí. Mira aquí al Chocó, Ah. ¿sí? Y eso es una belleza, o sea, llegar a una... Si yo pudiera escribir con una palabra África sería ritmo o música. Con Sí. eso sí, con eso escribiría yo África, desde mi vivencia. Parece loquísimo decidirse para África hace 24 años. O sea, hoy entiendo que nosotros hablamos mucho de eso, es que el mundo es, Internet hizo que el mundo fuera más pequeño. Sí. Internet y los vuelos, que antes era volar, no era, sobre todo en esta parte del mundo. Sí, sí. O sea, montarse en un avión hace 20 años acá no era como es hoy. Llegar a África. ¿A qué parte llegaste? El vuelo volaste de dónde? De Londres a... De Londres a Lilongwe, que es la capital de Malawi. Mi base era Malawi. Que yo conocí Malawi cuando me fui a estudiar a Hall. Yo no tenía idea de que existía algo que se llamaba Malawi. Fue como, Malawi, ¿para dónde voy? Hay un proyecto en Malawi. ¿Listo? Vamos para Malawi. Y empecé a estudiar de Malequera, Malawi. ¿Dónde estaba? ¿Qué hablaban? Muchos musulmanes en Malawi también. Hay, no tantos, pero hay también. Cristianos. Sí, pero vuelvo a lo que te decía ahorita. Digamos que, por ejemplo, en Malawi predomina más, ahí hay dos tribus predominantes, había tres, los Yao, los Ngoni y los Chewa, que estaban localizados en diferentes partes del país. Y eso era como lo que predominaba en ellos. Dentro de la tribu había algunos que eran musulmanes y otros como cristianos, pero uno no veía en la estética o en el hablado una diferencia. Era colorido. Sí. Era ya cuando me hablaban que me decía, mira, también son musulmanes, pero antes que ir a la mezquita había danzas tradicionales, ¿sí? Como que predominaba lo tradicional. La religión llegó después, todavía tenía muy viva esa cultura. ¿Y entre las tres tribus se llevaban bien? Sí, allá no había como conflicto étnico como en otros países, no. Había cierta rivalidad que dependía de cuál era la tribu que quedaba en la presidencia. Sí. Y digamos que el lenguaje oficial era el chewa y el inglés, porque fueron colonia británica. Y el chewa es porque la tribu predominante era la tribu chewa, y el lenguaje que hablaban era el chichiwa. Entonces, porque eran predominantes los chewa, el lenguaje oficial era el chichiwa. ¿Y la pobreza? Teniendo en cuenta que venimos de Colombia, que también Colombia tiene diferentes realidades. Teniendo en cuenta lo que nos pasó a nosotros en India, que nosotros también evaluamos mucho para decir la pobreza es mucha o es muy poca, dependiendo cómo se ve. Ajá. Y hay cosas que son simplemente culturales, que no tienen que ver con el poder adquisitivo, las necesidades, sino que simplemente la gente se viste así porque es que eso hace parte de su cultura. No tienen que irse a comprar ni unos tenis Nike, ni... porque no. O no les interesa tanto tener la fachada de la casa muy linda o casas lujosas. Digamos que allá uno de los países como con más diferencia, una brecha más grande como entre, digamos, ricos y pobres, desde la perspectiva nuestra como de poder adquisitivo. Sí. Entonces yo vivía como en el campo, en medio de una comunidad chewa, donde no había electricidad, no había agua. Digamos que a mí me dejaba con un microbús en un punto y yo de ahí caminaba 1 hora a llegar. Yo trabajaba ahí toda la semana y el fin de semana me iba a una casa de material con agua y con luz donde vivían otros voluntarios. Y el lunes volvía para Muanje, se llamaba donde yo vivía. Y yo vivía en una casita que era una chocita, tenía una puerta, una ventana, el techo de paja, y la ducha era abierta y yo tenía que ir al centro del pobladito. Estaba la bomba de agua, y sacaba el balde en la cabeza como las mujeres y me lo llevaba ahí, y una letrina. Entonces si uno ve eso, uno dice, son pobres, ¿sí?
porque no había acceso a la medicina, las escuelitas eran ahí, entonces desde la perspectiva occidental, muy pobres. Pero la riqueza cultural y la generosidad de esta gente yo no la había visto en ningún otro lado. Yo trabajaba, al lado donde yo vivía, había un jardín infantil. Parte de mi trabajo era, yo tenía una bicicleta, un todoterreno, era moverme por diferentes aldeas y visitar los colegios, los jardines infantiles. Como que el jefe de cada aldea destinaba una choza y nombraban a un profe para que le enseñara a los niños chiquitos. Y yo trabajaba también con las escuelas, los colegios con primaria, y teníamos algo que se llamaban Children's Rights Clubs, donde hacíamos, como a través de manifestaciones culturales propias de ellos, los niños, a través de danzas, de obras de teatro, les hablaban a sus papás que ellos tenían derechos. Que era un tema pues que no se hablaba porque ni las mujeres ni los papás sabían que tenían derechos. O sea, el tema de los derechos humanos era como, ajá, y menos para un niño, como... Pero lo bonito era que los mismos niños eran los que les echaban el cuento y los papás se reían. Entonces convocábamos a todos los papás de primaria debajo de un árbol, porque no había pues coliseo, obviamente nada. Sí. Y los niños hacían las obras y bailaban y los papás se morían de la risa, era muy chévere. Y ahí ellos, los pelados, iban como hablándoles y echándoles el cuento. Entonces, en uno de esos recorridos había una familia que tenía a los 2 niños chiquitos que iban al jardín donde yo estaba. Obviamente la gente anda descalza, la ropa rota. Y yo visitaba algunas de las casas a conversar ahí con la familia. Y para mí se volvió un tema cada que iba a esta casa porque, pucha, ellos querían darme, no sé, la única gallina que tenían. Entonces yo me iba de la casa y el señor tenía la gallina como... No. Entonces era fuerte porque ¿cómo le digo yo que no para no hacerlo sentir mal? Que yo le estoy rechazando lo mejor que tienen para darme, pero no quitarle la gallina que les dan los huevos. Para yo llevarme lo pasé que yo con una gallina. ¿Entendés? Entonces, había momentos como complejos que me hacían también reflexionar sobre lo que es la verdadera riqueza y la generosidad del espíritu humano. O sea, como ver a esta gente en una casa de piso de tierra, de techo de paja, queriéndome dar lo único mejor que tienen porque sí, porque llegó un man blanco a conversarles y a reírse con ellos y porque les enseñaba algo a los niños. Uy, eso toca muchísimo y te hace ver como la perspectiva también de lo mal que estamos como en el resto del mundo, en cuáles son las prioridades entonces y qué consideramos que es realmente ser ricos o abundantes en la vida o no. Juan, pero ellos eran conscientes de que tenían muchas carencias o ellos asumían que esa era su realidad, pues habían nacido así toda la vida, pues la habían hecho de esa forma y ya lo habían naturalizado, o se sentía como que ellos añoraban tener cosas y que llegaba alguien blanco, no sé, con una ropa, entonces ellos querían eso. No, mira que no sé cómo será ahora porque eso puede ser ratico, pero en ese entonces yo siento que no deseaban tanto lo de afuera, porque ese es un mundo. Hay gente que no había salido a la ciudad, o sea, no conocía, no había luz, no había televisor. O sea, como que el mundo exterior no creo que lo tuvieran tan claro de qué es lo que había como, yo quiero eso, sino que era como la sobrevivencia de cómo hago para sobrevivir aquí, para darle comida a los niños, porque entonces, claro, como no hay agua, cuando entra el verano se seca el maíz y todos estos países de África del Sur dependen del maíz. Es como el cultivo que les da para comer. De allá hacen la masa con la que comen todos los días y lo otro es lo que le echan al ladito para mezclar. Entonces había hambrunas, entonces se ven cosas fuertes también por eso. Y cuando no hay agua, las enfermedades. Claro, no, y la desnutrición, o sea, esa parte sí es fuerte y es real. O sea, yo me di cuenta como, ay, sí hay desnutrición, sí hay hambruna, sí hay cosas, y hay corrupción, o sea, como de gente de organizaciones internacionales que se roban el maíz para venderlo por acá, o sea, cosas que pasan que uno dice, ¿cómo es posible que alguien que está en teoría ayudando se beneficie y joda al otro por vender por 3 pesos la reserva que me pasó estando allá? Vendieron la reserva de maíz que tenía Malawi a Tanzania, que estaba en una sequía, y dejó al país sin la reserva para cuando le pasara por el billete. ¿Me entiendes? Como que sí hay mucha corrupción. Mucha. Nosotros hicimos un episodio hace poco, Juan, donde hablábamos de este tema, por ejemplo, entre Europa y África, que Europa ha cogido muchos de los recursos naturales
de varios países de África. Y esto pues ha generado también unas crisis internas, unos conflictos. ¿Ellos son conscientes de eso? O sea, cuando llega alguien de Europa diciendo, bueno, vengo a ayudar, hago parte de una fundación, ¿ellos tienen como algún tipo de recelo con eso? ¿O cómo los reciben ellos a ustedes, que pues en ese caso tú ibas con una entidad pues europea? Yo creo que hay de todo, digamos que hay como acá, ¿no? Las familias que se acostumbran a que Familia en Acción les pague por hijo mensualmente, entonces ya no hacen nada, o tienen más hijos para que le entre más plata, terminan volviéndose también dependientes de la ayuda y no hacen más. Como hay también los que son muy agradecidos como en eso de gracias que vengan y nos ayuden, y por lo general, y yo creo que esto es como en todas partes del mundo, el que viene de afuera como que le creen más, como ay, el que sabe, ¿sí? El que viene a enseñarme, y en realidad la gente allá, yo les decía esto mucho, no tienen ni idea realmente el cambio que uno va allá para cambiarse uno realmente lo que uno hace allá de transformación no es nada en realidad. Para las necesidades que tiene. Claro, y para lo que se mueve en uno. ¿Sí me entiendes? Entonces, ahí es donde la diferencia es muy desproporcional. Ellos pues sí te agradecen y ven como, ¿y vos qué puedes hacer en 6 meses? Sí. Entonces yo antes de irme tenía muy claro, y yo les dije, le puse la condición a la gente de esta ONG, yo les dije, yo me voy, pero me voy 1 año. Yo 6 meses no me voy. No, pero es que tiene que hacer, entonces no me voy, me busco otra gente. Yo 6 meses, yo no me voy de paseo, yo me quiero quedar mínimo 1 año. Y me dejaron 1 año. Y fue realmente el único que se quedó. Yo me quedé y la gente iba y volvía. Y me quedé todo ese tiempo porque la gente tenía estipulado los 6 meses y les terminaban y se iban para su casa. Pero realmente yo quería como poder tener la opción de viajar después y de tener más cercanía y de vivir un poco más la cultura, más allá pues del intercambio en el proyecto, que es muy puntual. Y cuando uno se abre como a encontrarse como con la gente en el día a día, en el mercado, entonces ya se descubre uno otra África distinta, y eso es una belleza. No, no. Es que tengo para preguntarle, porque tantos años nunca le he preguntado todo esto. Juan, ¿cuál fue como la experiencia más difícil o lo más duro que te tocó atravesar en ese tiempo viviendo ahí en Malawi? ¿Te enfermaste? Pues que siempre uno piensa, por ejemplo, el tema del agua. A mí me dio malaria un par de veces y eso es muy aburridor, pero no realmente que yo dijera como que hubo un momento donde dije, oye, yo me quiero ir de acá. No, ni hubo pues violencia cerquita a mí. No, realmente era todo lo contrario. ¿Cómo te alimentabas allá? Digamos que a mí una de las cosas que me parecía muy loca como de la vida de los voluntarios que llegaban es que la mayoría vivían como en pueblos, en casas normales, con agua, luz, y querían como consumirlo, como traer su cultura, entonces buscaban en los supermercados de la ciudad comprar cosas similares a lo que ellos preparaban a su alimentación. Como yo vivía en medio de la aldea con esta gente, entonces lo que yo hacía es que les decía a ellos, hagamos una vaca y yo como lo que ustedes coman. Entonces el maíz es el plato principal y allá se hace una masa, el maíz, ellos lo cosechan, lo secan y lo muelen. Y esa harina la guardan y eso es lo que se come desayuno, almuerzo y comida. Entonces se echa agua y uno hace una masa que allá por lo menos en Malawi le llaman arepa. No, pero no digamos que simplemente la ponen a hervir, ¿no? Y queda suave. Es como un tamal. Sí, algo así. Y eso lo ponen en el plato y uno ya come con las manos. No hay cubiertos, entonces uno sirve en el plato. Y dependiendo del poder adquisitivo, entonces tiene pescado o relish que la llamaban, que son verduritas con un ahogadito o lo que hubiera. Entonces uno coge una bolita de la masita, la moja o con lo que hay ahí y eso es lo que uno come. Entonces a veces en el desayuno era batata cocinada, yuca o hacían como rice porridge, como un arroz, coladita de arroz que era para los niños, entonces yo también comía eso. Y en la noche otra vez el maíz con otra cosita. Y esa era mi alimentación todos los días. Ya el fin de semana que llegaba como a la casa, entonces ya podía comprar algo para hacer yo ahí con ellos. No, comíamos huevo y no sé, arroz. Una vez que yo les dije, bueno, vamos a hacer aquí, les va a cocinar. Entonces, pero ¿a quiénes? A los africanos. Entonces yo voy a hacer algo que nunca han comido.
para que prueben otra vaina. Entonces me fui para el pueblo y compré espaguetis y vainas y les preparé una pasta. Y llegué a servirles, que no había tenedores. Yo no había caído en cuenta de que cómo se come con la mano. Solo había cucharas para la merienda esta de arroz. Y qué encarte comer esos espaguetis con la mano. No le toca como a los bebés. No, fue muy charro. ¿En algún momento tú estabas consciente que había una búsqueda interna tuya, no sé, como de espiritualidad o algo, como una transformación? Porque nosotros siempre decimos que los viajes, por cortos que sean, lo transforman a uno. O sea, uno siempre va y vuelve con Distinto. un aprendizaje. Sí, exactamente. ¿Vos estabas como muy consciente de que había una búsqueda espiritual o eso fue una cosa que con el tiempo te diste dando cuenta? Pasó allá. Yo no tenía claro cuando yo me fui, yo no estaba buscando realmente nada más realmente como de hacer algo distinto donde estaba. Tenía claro que quería salir de Inglaterra y como de esa vida, pero sí quería algo con más sentido, ¿no? Como que le diera más sentido a la vida mía, pero no tenía claro qué me iba a encontrar. Como yo vivía en una comunidad nativa, como unos indígenas de allá fue donde yo pude empezar a ver por primera vez en mi vida como la importancia, digamos, de los mayores, el respeto que tenían con los viejos, cómo les hablaban. Y me lo mostraron mucho los niños, porque los niños eran los que hacían las danzas tradicionales y hacían vestidos, y había toda una mitología alrededor de esa cultura. Entonces para mí fue los niños los que me mostraron como, mira tan bonito esto. Y los adultos me empezaron a invitar también a ceremonias y entonces yo me iba y hablaba con la gente, bueno, ¿qué hacen cuando una niña le llega la primera vez la menstruación? Me contaban todo lo que hacían y a mí eso me empezó a pensar como tan maravilloso, un mundo que aquí pasa eso, pero yo no lo veía, a mí no me interesaba. Y me impactó mucho como el amor y el respeto por la tierra. Eso me llamó mucho la atención. Hubo un momento que a mí me marcó mucho, allá el transporte era como la aventura. Sí, o sea, usted no había taxi, usted se montaba en una vaina que lo llevaba una camioneta, lo que fue, uno no sabía qué iba a pasar, si se iba a varar, que eso era realmente como desplazarse de A a B, o sea, pucha, era muchas veces una odisea. Como la mayoría de las historias mías son como en el transporte, ni siquiera donde llegaba, sino lo que pasó de aquí para llegar allá. Y una vez me fui como la ciudad más cercana se llamaba Blantyre, y ahí yo iba a mercar cosas, y venía como con mi morralito. Y para ir a Yacine, donde vivía en la casa con los otros voluntarios, se cogían camionetas en Volco. Y nos montamos atrás y ahí todo el mundo se saludaba y empezaba la gente era muy alegre y se reía en medio de la pobreza y la vaina era muy alegre y muy musical. Pues empezó a llover y el pensamiento mío como, entonces, que me voy a mojar, qué pereza. Y esta gente empezó a cantar. Y eso para mí fue como, darme cuenta de qué tan desconectado estaba yo de que ellos estaban cantando la alegría, porque eso significa vida, comida, salud, bienestar. Para uno acá yo ahí, se me va a encrespar el pelo, se dañó el día, no va a poder tomar la foto, ¿qué vamos a hacer? No vamos a poder salir. Allá era como la fiesta, y la gente empapados todos, cantando en esta camioneta, brincando para ir al final de la tarde a la casa. Y para mí eso fue como pura magia, como, esto es lo que realmente es importante. Eso a mí me cambió la perspectiva, pero un montón en relación con la naturaleza. Y fue ahí, en África, como que yo empecé a reconectar con eso, como a despertar una memoria que tenía, pero que de la cual no era consciente. Y ahí empezó un proceso como introspectivo mío. Yo estuve 9 meses trabajando con ellos, y yo me fui 1 mes y medio a viajar. A mí algo que me parecía muy loco era que toda mi vida cabía en un morral. Todo lo que mis pertenencias. Yo llegué a África con un morral grande y una grabadorcita de CDs con mi música. Y con eso me fui, dejé la grabadora ahí de regalo para el que seguía. Y mi vida la llevaba a cuestas de una carpa. Entonces yo terminé y me fui a viajar solo por Mozambique, Zambia y Zimbabue. Y yo ahí había algo, a mí me gustaba, fumaba mucha marihuana. Y la marihuana de Malawi era como una cosa, Malawian Gold se llamaba, donde iba todo el mundo famosa, tráigame, sí, no sé qué. Y era una belleza. Y yo empecé a viajar, entonces yo me había comprado un par de cups, una hermosura que vendían envueltos en hoja de plátano, prensados. Y cuando yo llegué a Zimbabue, me enfermé. Me dio una gripa y me dio una tos tenaz. Entonces yo no podía fumar. Entonces dije, bueno, me va a tocar para fumar pues mientras me alivio.
Otra cosa que a mí me abría mucho las puertas, yo tenía ya dreadlocks y allá, hermano, los rastas eran una vaina muy, muy bien acogida. Entonces a mí me saludaba la gente. Vámonos. Y eran- Alejo. Sí, pero eso era impresionante. A mí me abrían puertas como la gente me decía, rasta, ve, no sé qué. Y a mí eso era contrario como en otras partes del mundo que usted lo pone contra la pared y lo esculcan. Allá era como un personaje Acá en el chévere. centro comercial lo miran feo. Sí, allá era todo lo contrario. A mí eso me parecía tan raro y yo, bacano. Y como a mí me encantaba el reggae mucho en esa época, entonces yo me iba a los mercados y les ponía a la gente, póngame el reggae de aquí de África. Entonces en esa época era puro cassette. Entonces yo tenía mi Walkman y me ponía el cassette y yo escuchaba y compraba. Y me encontré en un man que es de rastas que se me acercó en un bus y resultó que era un man que danzaba música tradicional y tenía una banda y me invitó para su casa y esa noche fuimos a un toque de música tradicional africana y reggae y al otro día me invitaron a un concierto y fue el primer concierto que yo fui sin trabarme no sé en cuántos años, o sea, yo no tenía esa memoria en mí perdida desde que era niño, yo creo. O sea, como, sí. Y fue como tan liberador como sentir como, ay, ya me puedo sollar esto sin necesidad de fumarme un porro. Y de ahí entonces dije, ay, yo voy a dejar de fumar. Y entonces ya empecé a truequear la ganja que tenía de llegada, porque la gente me preguntaba, yo le decía, ¿de dónde viene Malawi? Uy, tiene, sí. Uy, entonces truequeaba hospedajes, comida. Entonces se volvió como el commodity Sí, para sí. truquear, hermano, en ese viaje. Y a partir de ahí, viajando solo, entonces iba mucho como a parques naturales. Y dormía en la carpa. Hubo un parque natural en la frontera entre Mozambique y Zambia que se llamaba Chimanimani National Park, donde solamente se puede ir caminando en la montaña. Y yo me subí con mi carpa y estuve 4 días caminando por la montaña, me cocinaba. Y en ese tiempo solo y estando ahí como en conexión con la naturaleza fue como que me di cuenta, ay, yo lo que me salí a buscar de Colombia, sin tener claro qué era, está en Colombia y eran mis raíces, la conexión con la tierra, con lo sagrado de la vida, de la naturaleza. Y ahí tomé la decisión de volver. Ahí fue donde me di cuenta que lo que yo había salido a buscar, que no tenía ni idea qué era, ni que estaba buscando algo, empezando por ahí, estaba aquí en Colombia. Entonces ahí tomé la decisión que iba a regresar. Entonces terminé como ese viaje, que además yo nunca había viajado solo, siempre había viajado con la novia que tenía o con amigos. Y fue como abrirme también como a estar con la gente. Entonces yo donde llegaba como a los pueblitos que era, preguntaba dónde es el mercado y me iba a comer al mercado porque quería probar como los sabores tradicionales. Y para eso, para la gente de allá, nunca, pues yo no sé si nunca, pero era como un acontecimiento como un blanco viniéndose aquí a comer con la mano al mercado, eso no se veía. Entonces eso llamaba la atención y la gente venía y conversaba y me echaba historias y me invitaba para la casa y cuando yo buscaba la música, siempre como para mí la música era muy clave, entonces cuénteme quién es el cantante de aquí, muéstreme. Eso me abrió puertas y me hizo conectar con la gente desde otro lugar que yo nunca había experimentado. También viajar solo es estar con uno mismo, Sí, que es otra cosa que no... que por eso también escogía irme como a esos parques para estar yo solo conmigo, porque a veces canso un poquito. Yo no sé si a ustedes les pasó en la India, para mí eso me sorprendió tanto, como que uno se volvía el centro de atención, Uf. muy loco. Y uno decía, pero está en el Súper- país donde han súper venido extremo, hippies desde sí. los 60 Y ven todavía gente se asombran. loca. Sí, y le hacen como lo rodean a uno. Y Como le piden fotos. sí, eso es muy loco. A mí eso me impactó allá porque Sí, uno sí. nunca puede, uno no puede estar solo. En cambio aquí sí eran como muy respetuosos de eso. Entonces, claro, estaba la parte como de conectar realmente con la gente porque usted va solo, usted se abre a lo que se encuentre en el camino y era como, ¿para dónde me van a invitar? Como sin tener muy claro para dónde. Y también darme esos espacios de meterme en la naturaleza varios días acampando solo y de darme cuenta de muchas cosas de mí, de lo que yo quería, como, bueno, yo ya no quiero más esto, ya sé para dónde quiero volver, sin saber qué me va a encontrar. Pero ahí fue donde tuve la claridad de regresar. ¿Qué fue lo que más te impactó? No sé, alguna ceremonia, alguna práctica cultural que dijiste, yo nunca había visto esto en mi vida ni me imaginé que podía suceder. Yo creo que más que una ceremonia puntual particular, como lo de la música, o sea, cómo el ritmo permea la cultura. Y uno sí ve aquí a los negros cómo se mueven y cómo son muy físicos, pero allá entendí como que no es solo que tienen una sabrosura para moverse, sino como que realmente la música es lo que lo sostiene. Como la música, el ritmo y la conexión con ese ritmo y el tambor lo que hace es conectarte con la tierra,
darte raíz, a pensar cómo puede ser un mierdero todo lo que está aquí, cómo puedo tenerla difícil, aguantar hambre, estar mi ropa rota, pero cómo eso no encadena mi espíritu. A mí eso me volaba la mente, o sea, a mí eso me parecía como realmente el regalo más grande que yo pude recibir como esta entera, eso. ¿Cómo? Porque aquí uno le pasa algo, no sé, la echa a la novia, lo echa en el trabajo y uno se deprime y no sale, o sea, hace un mundo de pendejadas. Allá la gente con realmente pasando trabajos, como lo viéramos acá, no lo viven así. O sea, el espíritu de ellos es libre, abundante, y la música es el canal, el vehículo que hace que ese espíritu salga, y eso es contagioso. Yo veía los niños, cuando hacían las presentaciones, estos niños cómo hacían baterías con ollas, tapas de ollas, en una estructura de madera pegada con puntillas. Las guitarritas las hacían con una coca y un palito y 3 cuerditas, y con eso hacían música con ritmo, ¿sí me entiendes? No es como un niño de aquí cuando le entrega y hace bullo y dice, tan lindo el músico. No, tenían ritmo, y los niños desde empezaban a caminar y movían el cuerpo con el ritmo, o sea, llevan el ritmo en la sangre, y es el ritmo de la tierra, de la vida que está ahí. A mí eso me impresionó. Yo creo que eso era lo que más me marcó, más que decir como una sola cosa, pero era como esa mezcla de ver los niños en estas danzas y haciendo música con las uñas, y cómo estos pelados contagiaban a cientos de papás, y eso se volvía una rumba. O sea, las señoras salían esas voluptuosas con esa ropa de colores, el pelo cogido, y todo el mundo bailaba en una sonrisa. A mí eso me parecía pura magia, hermano, pura magia, o sea, como la alegría de la vida, aún a pesar de lo que uno puede leer en el contexto. Eso no estaba presente. Pues se dice mucho pues como que la manera de comunicarse acá, cuando trajeron los negros en la esclavitud, era con ritmo, que la forma de castigarlos era no dejarlos tocar, y que luego se dieron cuenta que si los dejaban tocar y los dejaban seguir haciendo ritmos, eran más productivos. Entonces, cuando les quitaron el ritmo, bajaron la productividad. Y cuando los dejaron otra vez hacer música, entonces la decisión de los esclavistas era no, todo bien, que si los dejamos hacer ritmo, produces más. O sea, que transversaliza la vida. Pues en realidad la música, no, pues el principio de la humanidad se dice que está en África, ¿no? Y la música es, pues, que es la cumbia precisamente, viene de ahí. Bueno, ahí dices, me voy para Colombia. No, yo tenía regreso a Londres, yo había puesto la condición que era 1 año, entonces me lo habían aceptado. Yo terminé de trabajar y me viajé por África, terminé, cogí mi morral y me fui otra vez para Londres, que tenía el tiquete, y yo sí tenía claro que no podía llegar a Colombia pues sin un colchoncito, entonces me quedé 6 meses más Ahorrando. en Londres, sí, trabajando y ahorrando algo de libras para devolverme ya aquí a Colombia. Entonces ya en el 2003. El cambio también favorecía mucho. Sí. En Todavía época, pues, pero en esa época más. Juan, ¿y cómo fue dejar esa experiencia, como cerrar esa experiencia de África y decir, bueno, vuelvo a Londres, a estos trabajos, a otro ritmo, a otra dinámica, a otra gente, otra cosa completamente distinta? O sea, como que fue un choque muy fuerte. La velocidad del mundo occidente. Yo seguía de viaje, porque yo sabía que yo era temporal. ¿Sí me entiendes? Como que yo llegué a África, yo no sabía cuánto o sea, yo sabía que iba a estar 1 año, yo sabía que iba a estar ahí no para toda la vida. Y a mí me pasaba algo muy, muy particular, porque cuando comíamos, la comida allá se cocinaba con carbón. Entonces el horno, como el fogoncito, era un rin viejo de carro, ahí poníamos el carbón, y cuando había cosecha de maíz, se asaban las mazorcas, o se calentaba el agua para hacer encima, le llamaban a la masa de maíz. Y comíamos todos allá afuera bajo las estrellas. Y esta gente se parchaba a conversar, pues en chegua, en su lenguaje, todas las noches. Y yo todas las noches me quedaba ahí y yo los miraba, sin entender un carajo lo que decían, muertos de la risa. Miraba las estrellas y al fondo veía la silueta del monte Muanje. Y decía, increíble, esto es como un sueño. O sea, yo sé que estoy aquí viviendo una vida que no es la mía, pues que es temporal. Porque esto, pues, yo no pertenezco aquí, me lo estoy soñando, pero todas las noches era como esa reflexión, como, bueno, estoy disfrutando de esto, pero yo sé que yo aquí no me voy a quedar. Y yo había llevado el Walkman mío tenía un parlantico. Entonces,
yo ponía reggae, a esta gente les encantaba el reggae, entonces yo todas las noches llegaba y ponía mi parlantico ahí, y le ponía reggae, cassette de reggae que llevaba y todos escuchábamos. Pero era como que siempre tuve esa, no sé, como esa certeza de que era temporal. Entonces nunca hubo como la premura o el de qué va a pasar o para dónde voy, no, como que fue viviendo muy en el presente, ¿sabes? Como muy lo que llegue y como cuando uno va de viaje, como que la sorpresa, la vaina, bueno, le pasó algo malo a uno, pero cómo resuelvo y eso qué puerta me abre. Y yo cuando volví a Londres, pues obviamente fue unos días de transición. Voltajudos, Sí. porque claro, yo De volverme venía a adaptar. de montar en bicicleta en el campo entre la montaña a venir a Londres. Yo llegué a la casa de una amiga que estaba viendo en Londres, le escribí para que me recibiera unos días mientras cosía donde vivir. Yo llegué temprano en la mañana y le timbré. Y cuando ella me abrió la puerta, yo tenía los dreads y la barba así, ella me miró como, uy, y la expresión fue como de caveman, el hombre de la cueva. Fue lo primero que me dio al verme. Para mí una de las cosas que más me gustaba de Londres era también la posibilidad de acceso a música. Antes de irme para África, entonces era como los Rolling Stones, Jamiroquai, o sea, ¿qué concierto de superestrella quiero ir? Porque pues aquí en Colombia, Sí, no llega. Cuando volví de África, era todo lo contrario, era ¿qué grupo de qué país puedo ver que no conozca? Ahí había una revista que se llamaba Time Out, entonces todo lo publicaban, lo que se iba a hacer en toda la semana, diferentes museos, no sé qué. Entonces yo siempre miraba fin de semana conciertos de un país raro, ni idea que es Afganistán, música de vámonos para allá. Y donde trabajaba, tenía un amigo que era de Nueva Zelanda, que le gustaba mucho la música. Entonces nos íbamos a explorar sitios, venues y conciertos de música del mundo cada 8 días. Entonces para mí fue muy bacano porque era también como aprovechar, porque yo sabía que yo llegaba a Colombia y eso no lo iba a tener, de aprovechar a tratar de ir a la mayor cantidad de conciertos de música de diferentes partes del mundo que pudiera. Entonces fue muy rico esa época de eso, de disfrutar, sacar el jugo. Ya yo no estaba, también al tiempo que quedaba. Claro, yo ya no estaba metido pues como en el underground, ya ni tomaba nada. Yo a África como que hubo una desintoxicación, entonces ya ni cerveza tomaba, o sea, ya dejé todo. Ni porro ni nada. pola. Fue como, uy, qué rico conectar, como que no necesito de algo externo para conectar y para disfrutar. Entonces fue bacano poder ir a conciertos y no tenerme que trabajar, porque a mí eso nunca me ha pasado. A mí me daba desespero si yo no estaba trabado, como cómo hago para volarme, para aprenderlo aquí, porque si no, no lo disfrutaba. Entonces eso fue como una libertad muy bacana de, puedo estar aquí, puedo irme a un pub con los amigos del trabajo y la gente tomaba el chorro y reír, yo tomar agua y sin rollo. Bacano, fue libertad, bacano. Porque, porque fue eso, porque yo me di cuenta que era como adicto, o sea, atado. A lo que yo inicialmente empecé como a fumar como, qué rico como la conexión con la naturaleza y poderme dar cuenta que me terminé atando. Y esa búsqueda cuando llegué yo aquí a Colombia también se vuelve como una exploración de entrar al mundo de las plantas maestras desde otro lugar, con otra conciencia, otro respeto y poderlas reconocer como son y ya entrarme como este mundo de, yo puedo aprender de ellas. Me pueden mostrar como los secretos de la vida, me pueden mostrar de mí desde otro lugar mucho más respetuoso. Y ahí quiero llegar. Cuando llegaste a Inglaterra, seguías de viaje, pues había una conciencia que también esto tiene una fecha límite. Sí, una caducidad. Pero volver a Colombia sí era otra historia. Era volver a la familia, los amigos. Pues, ¿y cuál es el plan? Sí, exactamente. Pues sin un plan una ruta tan marcada, pero yo soy colombiano, mi pasaporte es de Colombia y ahí voy a llegar. ¿Qué tal la llegada? Fue interesante porque tal cual, no tenía plan, yo no sabía qué me iba a encontrar, habían pasado 4 años y medio, yo solamente había venido una vez durante esos 4 años y medio a Colombia, de vacaciones 2 meses, entonces obviamente llegué a la casa de mi mamá y al principio fue como aterrizar, como volver a encontrarme con la familia, con los amigos, pero rápido empecé a conectar como con un parche que estaba trabajando con una ONG que estaba trabajando, que se llama Raíces, y tenía proyecto social. Entonces la cuadra estaba empezando en Pereira, que era un espacio cultural muy bacano, entonces empecé a ir a la cuadra. A mí me soñaba mucho la fotografía, entonces algunas exposiciones como las fotos que tomé en África, y ahí me conecté con gente y empecé a trabajar como en algunos proyectos con ellos. Como no tenía familia, o sea, no tenía hijos, estaba solo, yo tenía un colchón ahí ahorrado, entonces no tenía como la necesidad de salir como a venderme con un trabajo que no quería. Y empecé a trabajar con esta gente, proyecticos, y ahí entraba algo suave.
Y ahí empecé, fue como, llegó, digamos, el primer temazcal a Pereira, al que me invitaron a través de esta organización, de esta asociación, y ahí se abrió un mundo para mí nuevo, que siempre estuvo aquí, que yo nunca lo vi, y empecé ahí, sí, empecé en forma ya como un camino de, como de conocimiento mío y de aprendizaje a través como de las tradiciones ancestrales. Entonces ya al otro año empecé a ir a búsquedas de visión, empecé a ir a ceremonias de medicina a Bogotá, que traían abuelos de México, y traían peyote, o de Ecuador y llevaban guachumo, San Pedro. Y ahí empezó, ahí se abrió como otro mundo que nunca había acá. Y ese mundo me llevó como a reafirmar eso que sentí, como la historia que les contaba de la lluvia. Entonces escuchar a un man en una ceremonia, un hombre sentarse enfrente de un fuego, a armar un tabaco en una hoja de maíz y a rezarle al agua de la lluvia, a la semilla del hombre, para mí eso fue como una poesía y me sentí como en casa, como que nunca lo había escuchado, pero como que todo tuvo tanto sentido. Un poco lo que hablamos ahorita antes de comenzar, que era como que vivimos en un sentido sin saber cómo a quién escuchar y qué hacerle caso, y eso fue como conecta contigo y con lo que te rodea, o sea, reconoce lo sagrado de la vida. Y para mí eso fue como un cambio en el paradigma yo crecí en una familia católica, obviamente, pero nunca ejercí, pues ya fui chiquito a misa hasta que me obligaron, ya cuando puedo decir que no más, ya no volví, claro. Pero nunca hubo algo como que me llenara de ahí en ninguna religión, exploré el budismo, pero esta era como una espiritualidad más como libre, como del contacto con la naturaleza y reconoce lo sagrado como en la vida, en la lluvia, en el agua, sí, entonces para mí eso fue como que algo hizo clic, como que recordé, fue más como que recordar algo que mi ser ya sabía. Y entré como en ese mundo muy profundo a encontrarme, a aprender de estos mayores, de las ceremonias, de las medicinas, y por ahí se abrió un camino de crecimiento que se ha ido transformando con el tiempo, como hasta hoy en día. A mí me impresiona tanto eso, y es ver como durante tantos años le apostamos a un desarrollo, ¿cierto? A una evolución, y construimos superedificios, hicimos y transformamos tanto nuestro entorno, pues como apuntando hacia una dirección. Y hoy yo veo que todo el mundo quiere irse a vivir al campo, todo el mundo quiere como esas búsquedas que hacen parte como de la naturaleza, que son como mucho más intuitivas. Y como que eso me genera un conflicto de decir, o sea, en realidad es como nuestro ser tratando de devolverse y decir, no, por allá no era. Bueno, nosotros hablamos mucho de eso y yo siento que no es derrumbar lo que se construyó, que también ha traído cosas positivas, ¿cierto? La ciencia nos ha hecho la vida más fácil en muchas cosas. Pero lo que siento yo que la cagamos monumentalmente fue en desconocer y negar algo que era tan evidente. Y incluso llegar al punto de avergonzarnos de eso, como de las tradiciones ancestrales y de los indígenas, y decir despectivamente, es que, o sea, si es indígena es malo. Nosotros lo hacemos mejor, es que nosotros sabemos y esta forma es mejor. Sin negar los avances que ha hecho pues esta civilización, entre comillas, que todo no ha sido negativo, ha habido muchas cosas muy, muy positivas. Juan, importantísimo para mí, vos hoy te dedicas a eso, porque nosotros en algún momento cuando tuvimos unas conversaciones, también por el tema audiovisual, alguna vez, fue la primera vez que se lo escuché a alguien y me impactó, se están perdiendo las tradiciones, el mensaje de los ancestros, de los viejos, porque se están muriendo, y por la lógica del mundo occidental, los jóvenes no están adquiriendo ese conocimiento y se están muriendo los viejos con ese conocimiento. Y vos estuviste, no sé si todavía mucho tiempo, tratando de rescatar como esa información para dejar un registro de un archivo sobre eso. ¿Lo sigues haciendo? No, mira, hermano, que en el camino me di cuenta también que yo lo estaba haciendo como desde el lugar que no era. Porque era un poco, pude reconocer que era un poco como mi ego queriendo salvar algo que no me correspondía. Digamos que reconozco que sinceramente, con todo lo que a mí me transformaron la vida y la belleza de lo que hay en su cultura, cuando uno ve Avatar,
uno dice, wow, qué belleza, eso es real, o sea, hay comunidades indígenas y hay seres que tienen ese tipo de conexión con los espíritus y con la naturaleza. O sea, yo lo he vivido, los conozco. Entonces a mí eso me voló un poco como mi percepción del mundo y me abrió como una dimensión que no conocía y en la que, digamos, sí hay una forma de vivir mucho más en armonía y en respeto con lo que nos rodea, que nuestra forma de vida no lo concibe y es como todo lo contrario. En mí había un deseo genuino por lo que tú decías, pucha, se están muriendo los abuelos y se muere como una biblioteca andante, o sea, como un conocimiento que no va a volver. Porque también muchos de los jóvenes entonces se ven como que andan encandilados con las luces de la ciudad y la comodidad de la cama, el agua caliente. Es que vivir en la selva o en la montaña, en el campo es duro, no es fácil. Durísimo, claro. Y en países como los nuestros pues es jodido. Entonces se pierde como esa tradición. Y eso es un legado que también nos beneficia a todos, ¿no? Como el saber qué planta tomarme para curarme una enfermedad, como el que haya un rezo que te pueda curar realmente una enfermedad, como poder desarrollar la capacidad de comunicarte con el río, sentir que te responde, así no entiendas el lenguaje de él, pero que hay señales. Eso es un mundo al que todos tenemos acceso. Pero también pude reconocer que porque yo de verdad me conmovía y me entristecía y para mí era muy duro ver cómo esa situación y había un deseo genuino en todos los eventos que organizábamos y los documentales que se hicieron, pero realmente me di cuenta como que eso hace parte de su historia, de su evolución, ¿sí? Que yo no soy nadie y que, hablando honestamente, como cuando fui a África, o sea, como con todo lo que hacíamos con ellos, realmente el impacto era más para los que íbamos allá de Occidente, que aprendíamos y que nos quedamos como enamorados de esa cultura y de esa visión de la vida y decíamos, uy, aquí hay mucho muy valioso para poder aplicar en nuestra cotidianidad, en nuestra sociedad, pero que el impacto real que teníamos de beneficio para ellos no era realmente nada comparado con lo que sí recibíamos. Entonces hubo algo en mí que hizo como clic y cambió. Dejó de andar queriendo eso que en ese momento tenía como tan fuerte y que hizo parte de mi vida muchos años. Y más bien lo que yo pude como entender es cómo yo puedo integrar en mí ese aprendizaje y cómo eso que hace parte de mí yo lo puedo poner al servicio de lo que yo hago ahora. Yo siempre me sentí como un intermediario, como un puente, ¿no? Por ejemplo, cuando llevábamos abuelos del Putumayo, decíamos en la finca Tomás de Yajé o Mamos de la Sierra, porque yo entendí un poco ese mundo y su lenguaje, pero también entendí el mundo de la ciudad y que necesitaba como sentirse seguro, entonces como que mediaba un poco en que, venga, necesita una sanación, o le hablaba para que estuviera más tranquilo, porque son dos mundos distintos. Y yo sentía que esa era una labor muy importante como ahí mediar. Pero también como en el proceso de conocerme más y de reconocer que realmente lo que yo necesitaba, y que siento que esto aplica para todos y tiene que ver con lo que conversamos al principio, como que uno dice, ¿a quién sigo? ¿A quién le hago caso? Y siquiera hay como maestros o gente que sabe más, que está más adelante de nosotros, pero en últimas, realmente como que el camino y la salida es ir hacia adentro. O sea, poder despertar esa sabiduría que todos tenemos adentro. Todos tenemos como un maestro, una maestra, un yo superior, como le queramos llamar, que todas las experiencias que hemos tenido nos ayudan a nutrirlo o a despertarlo, a recordar que hay gente que nos ayuda con una ceremonia, con una medicina, con una patada en el culo para que despertemos y salgamos de donde estamos como en el hueco, ahí como, uy, a ver, ya, no, voy a dejar de revolcarme en mi mierdero y voy a dejar de ser la víctima y como, voy a tomar acción para hacer algo. Eso es lo que finalmente nos lleva, o a mí me ha llevado como a poder también valorarme a mí, reconocer como el camino, porque hubo un momento donde yo siempre quería traer a otro. Vengan, escuchen a este, aprendan de este, porque yo aprendí de ahí, porque yo decía, uy, esto que tiene tan valioso, y llegó un momento en la vida como, y de mucha gente que me decía como ver también, ya es hora de que usted pueda también conectar con lo que es usted, y eso que lo hace usted, eso que lo hace único, ponerlo al servicio. Porque, por ejemplo, yo después, en una como de los aprendizajes, me volví profe de biodanza, pero cada profe de biodanza es distinto, o cada persona que hace un temazcal lo hace diferente porque pone su energía, pone su sello. Hay unos que los hacen más fuertes, como más de guerrero, otros que son más amorosos, más suaves, y ninguno, para mí no es que esté mal o bien, sino es como mi ser se traduce en eso que yo hago, en la manera en que yo encuadro, en la visión que yo tengo para hacer un documental, para escribir y narrar, contar una historia, o para hacer una ceremonia, o para preparar una comida.
porque es como lo que yo soy se pone ahí y se expresa. Finalmente es como buscar la forma en que mi esencia, mi alma, pueda expresarse auténticamente, independientemente que no sea bien recibido, que no lo entiendan, que no sea leído bien por donde esté, pero es como también tener la tranquilidad de que encontré una forma de expresar y que esa forma puede cambiar, y que si aquí no escuchan, pues busco donde sí pueda expresarme de la forma que yo quiero, que yo siento que es. No, y ahí digamos que está el truco, como diferencio que no es el ego de lo que quiere mostrarse, sino de lo que realmente quiere ser. Y un poco es la historia como con los dreadlocks, porque había como una imagen ya en mí, sí, claro, de los dreadlocks. Que proyecta. Claro, entonces y muchos años estuve metido como en la imagen del man tranquilo, ecuánime, que la gente veía y usted me inspira tranquilidad, y como darme cuenta con los años como, sí, pero ¿a qué precio? Como de tragarme la rabia, de no mostrar emociones porque yo no me puedo dar el lujo, no, la rabia no está bien vista, entonces yo la respiro, y cómo eso me enfermó y me hizo hacer daño también, de cómo no poder ser humano y reconocer eso, y cómo más bien aprender esas herramientas para transformar esa rabia en otra cosa, y bajarme un poco como de esa imagen que tenía como con los dreadlocks llegado de allá y la seducción que eso implicaba y bueno, como todo ese rollo. A mí me sedujo. Desprenderme de eso. Yo pienso que en la vida es importante eso, como morir a mucho de nuestra propia imagen, de nuestra historia, y soltarlo y volver a renacer como desde otro lugar más genuino. Sin por tanto como si encajo, si será que en las redes sociales se venderá bien esta nueva imagen, esta forma de decirlo y venderlo, si me traerá fans o no, sino como realmente cómo mi alma puede expresarse. Y yo siento que ahí es cuando uno logra como conectar con eso, la magia empieza a pasar también y se abren las puertas, llegan los aliados, las señales de sí es por aquí, y va uno como cada vez siendo más auténtico, como un poco más genuino con uno, y ahí en el interior es donde están la mayoría de las respuestas que necesitamos. Pasa que nos da miedo conversar con otros y mirar para adentro, y siempre es más fácil como que digan, que el mío es por ahí, no, vaya a estudiar otra cosa, o ni se le ocurre sacar el programa, eso no va a nadie a escuchar, o sí, como esa falta de seguridad propia también en uno, como de estaré listo, si habrá alguien que quiera escucharme, si habrá alguien que quiera pagar por lo que yo quiero decir o tengo para decir o hacer, bueno, mejor me hago otro cursito, estudio otra vaina para ver si me siento un poquito más listo. Entonces entra como ese síndrome del impostor, como no, todavía no es el momento. Y es más bien, yo pasé como por eso fuerte, como de poder cuestionarme mucho eso y de reconocer también como que era realmente lo que me estaba motivando a querer salvar los años, como ¿quién soy yo para querer salvar? Era muy loable, pero más bien cómo yo logro integrar eso que aprendí y otras cosas que he ido aprendiendo en el camino, y eso cómo se vuelve mi propio diseño de vida, eso cómo lo puedo poner yo en algo, en un servicio, en un producto, en algo que yo pueda compartir con la gente, y poder dejar también como esa disociación de que tengo que elaborar por aquí entre semana en algo que no me gusta para agarrar billete para el fin de semana hacer lo que quiero gratis o hacer el trueque o la donación, sino cómo yo logro como unificar eso que yo hago y que me llena el espíritu y mi alma, y que me paguen por eso bien, que pueda vivir de eso también. Digamos que para mí fue como mucho tiempo como peleando como, pero ¿quién va a querer hacer ceremonia? O sea, ¿quién va a pagarle uno para hacer una ceremonia? Porque eso es sagrado, uno no puede cobrar por eso, porque la gente, eso no es una prioridad para las personas. Y como por mucho tiempo peleando como con eso, pero a mí gente como que se acercaba a hacerme o ayudarme a reconocer que eso es muy importante, como el poder ayudar o inspirar a alguien a que reconozca lo sagrado de la vida, inclusive en lo que uno hace cotidianamente, que no le da como ese valor, se vuelve mecánico, y poder generar esos espacios de inspiración, de motivación o de conexión inclusive interna, y de reconocer, es que yo no necesito un intermediario para conversar con lo que sea que yo creo, o en Dios, o como yo lo llame, y poder también como salir yo mismo de mis propios paradigmas y reconocer, no, eso es valioso, y hay gente que lo necesita y que lo quiere, o que no sabe ni siquiera que lo necesita porque no sabe que existe, cuando lo escucha y dice, me hace tanto sentido, o tiene la vivencia de, cómo se siente de rico estar, la sensación de conexión con el otro, como con el todo, sin necesidad de ponerme la máscara de aparentar ser el intelectual o el hippie o el seductor o lo que sea. Siento que en este momento como que estamos entre una tremenda incertidumbre todos o
exceso de certidumbre que raya con la terquedad y lo obstinado, ¿cierto? O hay mucha gente muy embolatada entre, ¿será que sí es por acá? ¿Será que es esto? ¿Será que es lo otro? O radicalismos extremos. Es por acá y esta es la verdad y niego toda otra posibilidad de verdad que haya. Y entre eso nos estamos debatiendo. Entonces, unos por un lado, otros para el otro, entre esos dos a matarse. Y en la mitad, un resto de gente mirando como, parce, si será, si le creo un pedacito a este y le creo un pedacito a este, o no le creo nada a ninguno y una desesperanza porque nada cabe. Y creo que si algo nos ha enseñado este podcast y los invitados, muchos de los invitados que hemos tenido, es que en que coinciden, es que sí hay que mirar hacia adentro, indiscutiblemente. Más cuando, porque la audiencia de nosotros mucha está por fuera y mirando mucho hacia afuera en ese proceso de tomar decisiones, y creo que hay que parar un momento y no es no mirar hacia afuera, pero parar un momento y mirar hacia adentro. Conecto un poquito con lo que hablábamos con Manuela, y es que yo creo que como nunca cultivamos esa relación con nosotros mismos, o sea, como nosotros siempre hemos estado tan desconectados, pero hablo pues desde la infancia. O sea, desde niños hemos crecido... Y como sociedad. Siempre más pendientes del exterior, de lo que está por fuera de nosotros. Entonces ya cuando tienes 30 años, decir, pero me siento súper desubicado, me siento súper perdido, pero ¿cómo hago para mirar hacia adentro? Y ahí es cuando yo siento que se ha vuelto como tan relevante para ciertas personas todos estos temas espirituales, todo eso de tratar de volver un poquito a la raíz, de tratar de conectar con otras cosas, de tratar de enfocar la energía en otras cosas que nos permita vivir mejor, porque a la final ese no mirarme por dentro, ese no escucharme, ese no saber cómo comunicarme conmigo mismo, pues tiene como unas repercusiones en la vida, como que tarde o temprano te pasa factura, ¿no? Con los años van llegando las incertidumbres, los miedos, las confusiones, y hay algo que se me quedó a mí de uno de los episodios, y es que no hay verdades absolutas. O sea, lo que funciona para mí puede que para ti no funcione. Entonces Total. No hay nadie que te pueda en realidad dar un camino certero. Eso no va a pasar, no va a existir. Lo único que puede pasar es que tú estés tan conectado contigo mismo que sepas cuál es el camino. Y hay algo muy tenaz, es que yo siento que eso parte como de que no sabemos estar con nosotros mismos. O sea, nos da mucho miedo. ¿Cómo me voy a conocer si...? Y es muy complicado, como yo miro a mis hijos y escucha todo lo que se viene en un mundo de tanta distracción, porque todo te tira para afuera. En la comunicación, el podcast, el internet, el WhatsApp, o sea, todas estas redes, todo lo que es para afuera, todo lo que yo quiero proyectar de un mundo interno que no tengo, como en términos de like, de la foto, de lo que sea que esté queriendo proyectar que no es real en mi vida, pero que quisiera que fuera, o de la desinformación, de la cantidad de información que llega, ¿a quién le creo? O sea, ¿quién dice la verdad? Y cómo todo eso está manipulado. Que es muy difícil y nos da mucho miedo llegar a la casa y no tener la compañía de una voz que me hable. Sí, como poder llegar uno y inclusive apagar a la oscuridad, apagar las luces y un momento de silencio, como sentirme, como es mi día, cómo me siento hoy, estoy bravo, estoy frustrado, no, estoy feliz, ¿cómo estoy? ¿Qué me dice eso de mí? ¿Qué viene detrás de eso? Porque si no logro estar conmigo un tiempito en silencio, escuchándome, calmando un poco los pensamientos para sentirme más como desde acá y que haya un poco más de coherencia con lo que pienso y lo que siento, pues va a ser muy difícil poder avanzar más porque no estoy afuera. Y si me da miedo estar conmigo, va a ser muy difícil conocerme más, porque indiscutiblemente, o sea, invariablemente, en la medida en que yo empiezo a ir hacia adentro, de la forma en que sea, con el camino que sea, en terapia o en la danza, en ceremonia, lo que sea, voy a encontrar cosas dolorosas, cosas que no me gustan, que quiero olvidar, que no quiero recordar, que prefiero que estén ahí. Entonces siempre va a ser más fácil evadir la conversación incómoda, el dolor del abandono, el rechazo de papá o mamá, o la relación que no funcionó, en fin. Y cómo poder mirar a eso doloroso y poderlo transitar, tramitar, integrar, es lo que nos va a abrir la posibilidad de poder no estar dependiendo y encadenados a esa historia y repetirla inconscientemente, como hablábamos ahorita. Como el miedo a tener hijos o a casarme porque yo no quiero que repita mi familia, mi hijo, la historia que yo vi de niño de la separación de mis papás.
cómo poder, en el momento en que yo logro soltar eso, perdonarlo, integrarlo, ay, me abro otra posibilidad y yo ya puedo tomar la decisión si me caso, tengo hijos o no, pero desde otro lugar, no desde el miedo, porque finalmente es el miedo lo que nos hace tomar muchas de las decisiones en nuestra vida y ahí empezamos mal. Lo que me parece a mí que es fundamental es cómo conocernos más de la forma en que queramos, o sea, porque hay muchas líneas, muchos caminos hoy en día y hay acceso a eso, para conocernos más y en esa claridad de la conciencia de mi historia, de lo que yo no conozco de mí, cómo puedo entonces también abrirme a poder sembrar una semilla de lo que yo sí quiero ser. ¿Cómo puedo yo grabar una nueva memoria de cómo se siente una relación estable? Ay, no tiene que ser siempre que alguien me deje y me sea infiel. Ay, cómo se siente tener un emprendimiento que sea exitoso. No siempre tengo que andar pidiendo plata prestada o estar dependiendo de que mi mamá me sostenga. Porque uno muchas veces se queda ahí en esa vivencia porque es lo que conozco y lo que así no me guste es lo seguro y repito y hay toda una conexión neuronal que me dice usted no puede, usted todavía no está listo, no vale, no es su momento, su papá lo dejó, lo violaron, toda la historia que hay ahí. ¿Cómo yo al limpiar esa historia me puedo abrir a reeditar eso y hacerlo distinto? No es fácil, no, por supuesto que no, es incómodo, doloroso, da putería, lo mueve, sí, pero hace poquito haciendo con mi esposo un proceso como de mirarnos para adentro y trabajar mucho como el tema del merecimiento. La señora que lo hacía dijo una frase que a mí me hizo como un clic y ella lo ponía en el contexto del merecimiento, decía como que la incomodidad es el camino para el merecimiento, pero yo lo acomodo como la vida, o sea, la incomodidad es el camino como para el crecer y no porque yo tenga que estar incómodo toda la vida, pero cuando hay algo que me incomoda, como Australia me incomoda. Si yo no escucho esa incomodidad, me quedo allá porque es más cómodo, porque es más fácil ganar plata y puede uno caer ahí. Esta relación me empezó a incomodar. Este sitio, entonces cómo el cuerpo nos habla de la incomodidad y cómo le tenemos miedo a la incomodidad también porque no es fácil. Cómo yo la asumo y la transito. Y cómo puedo al transitar hacia el otro lado como, ay, se abrió la maluquera, pero pum, se abrió como ese otro mundo. Un poco como cuando tú una medicina, ya hay otra medicina con los abuelos que es amarga y la gente se queda ahí y los abuelitos le dicen a uno, mijo, si usted no puede pasar, cuando usted pasa el amargo, se le abre toda la dulzura de la vida. Y eso fue como, wow, no me quedo solo en lo amargo y lo rechazo, sino como paso un poquito este trago amargo, pero eso me hace que se despliegue ante mí como la vida, las posibilidades de la vida. Cómo no me quedo yo en la herida o en el rencor de lo que no me dijeron, no me hicieron, y lo asumo, lo tramito, lo hablo, lo reclamo, lo que sea que tenga que hacer, y atravieso como esa incomodidad para poder entonces tener la relación más sana, para poder dejar de fumar o de tomar o la adicción al sexo, lo que sea que esté ahí como no dejándome ser libre, porque es como nos cuesta, yo lo reconozco mucho tiempo y todavía me cuesta muchas veces ser sincero conmigo mismo, porque es muy fácil echarnos cuentos, pero el cuerpo sabe, el cuerpo siente, uno se tensa, se encrespa, y uno por más cuento que se eche, uno en el fondo su esencia sabe que no es por ahí, que ya estuvo bien de esto, que cerramos el ciclo y nos abramos a otro. Y por eso uno pregunta realmente, esto que estoy haciendo en esta situación en que estoy en mi vida, en este trabajo, en esta relación, en este país, me estoy sintiendo libre, de verdad. Y si uno mira hacia adentro y se escucha, la respuesta llega. Puede que no hay mismo, pero llega y es clara. Ahora, ¿qué hago yo con la respuesta? Otra historia, porque muchas veces nos damos cuenta que no y aún y todos nos quedamos ahí. Pero por algo se empieza. El hecho de tomar decisiones me parece que es tan complejo y tan trascendental porque a veces es posponer y posponer y posponer y posponer para no enfrentar eso. Eso sí que le pausa la vida a uno. Y yo creo que algo clave ahí es como, y que tampoco es como así de fácil como se suena, como se escucha decir, preguntarse uno mismo, que es una maestría que se va afinando, como yo estoy tomando esta decisión desde el miedo o desde el amor, o sea, ¿qué me está moviendo a salir de aquí, de este país, a viajar? ¿Es el miedo o el amor a hacer algo distinto? ¿Qué es lo que me mueve? Y vuelvo y digo porque lo reconozco, no es fácil. Yo sigo muchas veces como en la situación de preguntarme, decirme, pucha, ¿cuál es? ¿Qué es lo que me está llevando a decidir? Pero cuando uno va
como generando esa maestría de escucharse, de ir un poco para adentro, va llegando la respuesta más clara como, y el cuerpo le va mostrando a uno. Es un tema como de aprender a leer, es uno más también, porque el cuerpo le muestra. Uno, como decíamos ahorita, en la cabeza te engaña, pero cuando tú empiezas a involucrar el cuerpo en los procesos, es muy claro. Las sensaciones llegan, las emociones, la rabia, el miedo, el chuzón aquí, o el que el cuerpo se te doble, como... La enfermedad. Total. Entonces, como también leer la señal, decir, hay algo muy claro que me está diciendo, por más que yo mentalmente no quiera, porque no es lo que yo hubiera querido, porque los otros dicen que no, porque pareciera, lógicamente, que no es la decisión más adecuada por X o Y motivo, pero si uno empieza a hacerle más caso a la intuición, se van a abrir otras posibilidades que de otra manera no se abren. Yo también siento que cuando uno pone tanto peso sobre las decisiones se vuelve muy difícil asumir un poco más ligero el proceso. A mí por lo menos, como en todo el ejercicio, en toda esta vida que me he enfrentado a tantas decisiones que para mí yo consideraría trascendentales, hoy que ya estoy del otro lado, yo pienso, pues a la final muchas de las cosas uno puede hacerlas, probar, y si no, pues siempre como la posibilidad de volver a intentar algo, o sea, desde que haya vida hay posibilidades de retroceder, hay posibilidades de coger otro camino, hay posibilidades de replantearse cosas. O sea, creo que también cuando ponemos el escenario, lo cargamos como de tanta presión, pues eso también nos llena de miedo y a tomar muchas veces las decisiones basadas en el miedo. Esta mañana yo leía una cosa que decía, recuerda como la última decisión importante que tomaste, ¿qué hubiera pasado si te hubieras equivocado? El mundo sigue, las cosas siguen adelante, o sea, siempre como que tenemos la oportunidad de arrancar, y es un poco también como, yo siento que el mensaje es como, si siento que debo intentar algo nuevo, pues inténtalo, y la vida misma te irá mostrando si es por ahí o si no, vas ajustando el camino. Se vale equivocarse también. Equivocarse y volver a apuntar y volver a empezar, porque... Y sacar el aprendizaje de ese error. Total. Porque entonces, claro, si vos te quedas como con el fracaso, me quebré, o no me dejaron entrar, me negaron la visa, y le sumas eso como la memoria de no puedo, yo sabía que no era para mí, sí. Sino como, bueno, no fue por aquí, pero entonces, ¿por dónde sí es? O sea, ¿qué puedo aprender yo? Volvemos, no pasa como que listo, ya, lo integré, echamos para adelante, no, es tan sencillo, le haces el duelo, el proceso, pero intentar ver más allá como de esa nube gris que uno tiene a veces encima, o del mierdero en el que está, detrás de eso siempre hay algo, hay una luz, un aprendizaje para uno, algo que toma un poco atravesarlo, pero cuando uno lo atraviesa como, ay, esto es lo que es para mí, ¿no? Esto es lo que yo puedo como tomar, ¿no? Esta es la perlita que esta situación me tenía guardada y que me va a hacer un poquito más sabio, más claro, más autónomo, más libre. Hay desilusiones necesarias en la vida, o sea, muchas veces necesitamos también como esos momentos de frustración o de fracaso, entre comillas fracaso, que sentimos como que, pero ¿por qué no me salió? ¿Por qué no se me dio? ¿Por qué a mí? Y luego nos damos cuenta que eso era necesario en la vida para encontrar el camino. Y yo lo pongo en el caso nuestro, fue lo que nos pasó en Australia. O sea, nosotros en el momento preciso en que la visa no nos salía, después de que habíamos intentado tanto tiempo, tantos esfuerzos invertidos, dinero, o sea, tantas cosas, como que en ese momento era una frustración muy grande decir, pero ¿por qué a todos los que están a nuestro alrededor les funciona y a nosotros no? Y resulta que era que nuestro camino no estaba allá. Necesitábamos ese no en la vida para movernos a explorar otras cosas que eran lo que nos iban a permitir como enfocarnos en lo que realmente sí queríamos hacer nosotros. Yo he hablado mucho de eso en redes y son como esas desilusiones necesarias, que no verlas como el punto final, no verlas como se acabó. No, se acabó eso, pero después de eso hay mucha vida. Hay muchas oportunidades, hay muchas puertas que se pueden abrir. Juan, ¿vos tenés en este momento un sitio en el eje cafetero o haces ceremonias en el eje cafetero? Sí, nosotros, ahí en la misma finca en Cerrito donde vivíamos, que ya no vivimos, pero bueno, sigue siendo como la finca de la familia, ahí sigue estando plantado el temazcal. Y una vez al mes hacemos el temazcal, digamos el temazcal como tradicional, y por lo general
alrededor de los solsticios equinoccios. Hacemos un temazcal de medicina, que es un temazcal que dura toda la noche, en donde compartimos la medicina del guachumo, del San Pedro, que yo voy a Ecuador y lo cosecho con un taita con el que aprendo ya hace muchos años. A mí me gusta mucho esa medicina. Entonces lo hacemos alrededor como de esos momentos claves energéticos que son propicios que ayudan como en ese momento también de como de reconocer que hay unas energías que están ahí también dispuestas, de las que uno puede como anclarse e impulsarse. No como tener que ir a contracorriente todo el tiempo, sino que a veces toca, pero como yo aprovecho también esos momentos energéticos que hay para impulsarme a hacer cosas de las que yo quiero hacer, de las que como ese anhelo profundo del alma, ¿no? Eso que me nutre el espíritu y como, qué susto, pero hágale. Y a mí me gusta mucho también trabajar con el cuerpo, entonces tenemos un grupo regular de biodanza que nos reunimos una vez a la semana y lo hacemos por lo general con temas. A mí me gusta mucho trabajar, ponernos un tema. Por ejemplo, en este momento estamos en un ciclo que se llama Enfócate y Toma Acción. Entonces, cómo a través del cuerpo, lo que hablamos ahorita, yo puedo echarme como la cuenta de las resoluciones de principio de año. Este año voy a tener la determinación de empezar a hacer ejercicio, de sentirme fuerte para tomar la decisión y poner límites, porque soy muy blandengue y dejo que me pasen por encima. Y yo puedo pensar y pensar, lo voy a hacer, pero si yo no tengo la memoria en el cuerpo, cómo se siente eso es muy difícil. Si yo empiezo a trabajar en el cuerpo y a través del movimiento consciente, sentir en ejercicios de caminar con fuerza y determinación y poner el límite a otro, eso va generando una memoria celular. Es decir, el cuerpo tiene memoria y guarda la memoria como que nos pararon nuestros abuelos, lo que estábamos en el barriga de la mamá, toda esa información está dentro. Si yo voy grabando una nueva memoria, va siendo más fácil porque eso va generando como un nuevo recableado en las neuronas del cerebro de, sí hay otro camino posible. Y ya puedo volver más fácil a esa sensación en el cuerpo de, sí se siente fluir. No tengo que darme contra todo en la vida así a las malas, sino también puedo aprender a fluir y ya sé cómo se siente en el cuerpo fluir o sentir la determinación de caminar o decirle a otro, no, para, fui capaz. Entonces, involucrar en el cuerpo ayuda, yo creo que en los procesos como de crecimiento personal nos ayuda a acelerar un poco más porque decíamos ahorita, el cuerpo no miente, el cuerpo lo enferma y lo sienta, como que, yo voy a seguir, no, pum, se enfermó y se sentó, pare. No hay forma de evadirlo ni de enredarlo. No, pero venga, dame un chancecito, una semanita más y no, pum, para la cama. Entonces, en mi vida ha sido muy importante involucrar el cuerpo, por eso mismo que les estoy diciendo. Entonces, también, digamos, hay un proceso con un grupo regular y hacemos también procesos como de talleres de todo un día donde profundizamos también en la biodanza algún tema, ¿no? De florecer o dependiendo me gusta mucho trabajar alrededor como de la energía que se mueve en solsticios y equinoccios en el año, como todo este aprendizaje con las comunidades indígenas también me ha hecho reconocer y aprender a conectar también con esa energía que está ahí, que es palpable. O sea, llegó la época en que la vida florece y florece. O sea, florecen los árboles, las flores, la gente, la energía es de florecer de la vida. Y esa energía también nos toca, nos conecta. Que yo no crea en eso, no la quiera ver, es otra historia, pero que si yo aprendo a conectarme con ella, me nutro de ella también. Como ir en invierno y me puedo echar para adentro y estar introspectivo, o puedo brillar, iluminar mi vida en el verano, como iluminar los sueños que tengo, sí, como también aprender eso, cómo pongo esa energía también al servicio mío y de lo que yo quiero crear en mi vida. Juan, ¿has sentido ganas de volver a África? Me encantaría volver con mis hijos. Tener familia, digamos, con todo lo hermoso que es, también a mí personalmente, también como por temas ya como internos de configuración, digamos, aspectos astrológicos, a veces se siente como un poco la cárcel de no puedo salir y hacer como lo que quiero porque hay un tema también social de, no, tener que quedarse aquí, echar raíces y proveer por la familia. La academia, sí, de ellos. Entonces, eso ha estado ahí y hay en mí como un deseo profundo de poder comprar un carro casa e irnos de viaje meses y que el viaje sea la escuela de todos y poder aprender del vivir y de movernos con ellos y de que eso pueda ser lo que genere también el billete, o sea, cómo poder convertir esa historia, esa vivencia de cómo una familia puede arrancar y viajar. Schooling. Ajá. Brutal. Y lo que aprende de la cultura, o sea, porque para mí realmente lo que yo aprendí en esos 4 años de vivir por fuera de Colombia, de lejos no lo aprendí en la universidad ni nunca más, o sea, por la misma vida te lo enseñas una riqueza que te no cambió la vida y que uno no lo conoce sino ahí, o sea, por más documentales que usted vea sobre
la comida allí, cómo se siente. No. Somos unos seres de sentidos, o sea, usted llegar y probarlo, olerlo. Por eso a mí me gusta Tocarlo. mucho más, digamos, países como en desarrollo que Europa, que es más como de visual, como clásico, el museo, la vaina. Pero usted meterse al bullicio de la India o de África o de aquí, un país sudamericano, es como muy rico en vivencias, como de sentir la música, el sudor, la vaina, la humedad de la... Sí, como yo soy muy de eso, la vivencia. Entonces, qué rico que pueda yo llevar a mis hijos, y más que pensar en dejarles como el patrimonio y la herencia, la estabilidad, que eso también me confronta mucho, como, pucha, ya que 4 años tengo y no tengo como realmente como ese patrimonio para dejar, pero más bien como dejar esas vivencias que sé que los van a ayudar y los van a llevar para que ellos puedan crear lo que quieran crear en la vida. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría mucho eso, poder viajar con ellos y que puedan experimentar el mundo, y que esa misma vivencia sea lo que de alguna forma pueda generar el recurso, aprovechando la virtualidad que hay, toda la tecnología, todo lo que abre y nos une, para que también esa vivencia sea Adóptame. algo que... Por favor. No, brutal. Y la escuela que se hace de vida no. pues, en familia, porque viajar siempre es un aprendizaje, pero hacerlo en familia me parecería Sí, increíble. brutal. Entonces sí, me encantaría volver a África, un poco como volver a ver cómo se ha transformado esos lugares donde yo estuve, qué ha pasado. Con internet. Ahorita. Sí, porque, o sea, es asustador como que puede pasar, porque inclusive en ese mes y medio que yo me fui a viajar por África, un mes y medio, nada. Volví a despedirme a la comunidad Moaye, a la aldea donde yo vivía. Me bajé yo del minibús y empecé a caminar, y que habían tumbado todos los árboles del camino, y yo no entendía qué pasó cuando llegué a la comunidad. No, es que van a poner postes porque va a llegar la electricidad. Y para mí eso fue un totazo, porque fue como, claro, yo entendía, muchos de ellos estaban muy contentos porque la electricidad significa un molino eléctrico para moler el maíz, que es su fuente de alimentación. Porque antes de eso el maíz se muele... se apilaba. Entonces, eso facilita la vida. Pero ¿cuál es el costo? O sea, ¿por qué tienen que tumbar los árboles? ¿Por qué no podían poner los postes al otro lado, 3 metros más para allá? No, tuvieron que tumbar los árboles de un lado de la vía, que daban sombra para los que caminan, que dan alimento, todo lo que dan, para poner los postes, porque llegó el desarrollo. Entonces yo no me alcanzo a imaginar, eso fue en un mes y medio. ¿Cómo puede estar ha hoy? cambiado? A mí eso sí, sería como, uy. Pero me gustaría poder como un poco deshacer los pasos, de volver a esos lugares y llevarlos a ellos y mostrarles, aquí viví, aquí pasó esto, y explorar pues todo lo nuevo que haya. Yo lo hice, el primer viaje mío fue por Sudamérica y ahorita volví en diciembre, hace 8 meses. Y 20 años hicimos después. 20 años después y me confrontó Claro, muchísimo. me imagino. También me ayudó a entender cosas que de pronto en el viaje no había procesado. Juan, esto se fue más largo de lo que pensamos. No, pero pues que teníamos que aprovechar. Muchísimas gracias, me parece brutal pues la historia, porque en tantos años y nunca nos hemos sentado a contarla con tanto detalle. Me parece brutal también lo que haces. Vamos a dejar también las redes por si alguien quiere hablar contigo, que me parece poderoso. Y hermano, ojalá vengan más viajes ahora en familia. Sí, sí, seguro que sí. Muchas gracias, muchachos, un placer. No, Juan, Muy rico mil conversación. gracias. Muy bacano, muy Muchas gracias. bacano. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias también por llegar hasta acá, por vernos, por escucharnos. Esperamos que hayan disfrutado la conversación tanto como nosotros. Ya saben que nos vemos en 8 días con un nuevo invitado. Chao, gracias.